Escenario Profético Maranata. Escenario Profético Maranata. Los eventos mundiales de los últimos tiempos a la luz de la palabra de Dios, la Biblia. Hola, Dios los bendiga, un gusto saludarlos desde la estación de radio 101.9 FM y también un gusto saludar a todo el auditorio que nos va escuchando a través de estas estaciones que se están enlazando. También queremos saludar a todas las estaciones que estarán retransmitiendo este noticiero a sus radioescuchas. Y también saludamos con mucho cariño a todas las personas que nos van siguiendo a través de nuestras redes sociales, a través de YouTube como de Facebook. Que Dios los guarde y bendiga siempre. Muchos eventos ocurriendo al mismo tiempo con grandes impactos que obviamente nos está indicando que el tiempo de gracia se está acabando. Y vámonos a la información. Se abre la tierra en Israel. Un gran socavón se abrió en un estacionamiento de un centro médico allá en Jerusalén, tragándose varios autos. Este tipo de eventos de abriéndose la tierra cada vez van a ser más frecuentes por todas partes, en todo el mundo, como ha ocurrido últimamente en México y en otras naciones, lo cual la palabra de Dios nos lo advierte. De esto, pues, me gustaría si tienen el video para que vean las imágenes de este impactante evento abriéndose la tierra en Jerusalén, en Israel. Gracias. Es que las imágenes hablan más que las palabras y obviamente es impactante ver cómo la tierra se está abriendo y en este caso tragándose autos. Y que como lo mencionábamos, esto lo dice la palabra de Dios, nos lo advierte en Apocalipsis capítulo 9 del versículo 1 al 11. Y este tema de los socavones, agujeros, ya lo hemos tratado en programas pasados, porque la palabra de Dios nos advierte que la tierra se va a abrir en el periodo de la gran tribulación, cuando el pozo del abismo se abra para que puedan escapar todos los demonios que ahí están encerrados en el pozo del abismo, que está en el centro de la tierra. Y van a atormentar a los hombres por 5 meses. Así nos lo dice la palabra de Dios, en ese tiempo cual nunca ha habido ni habrá, como dice Mateo 24:21, tiempo cual nunca ha habido ni habrá. Esto será peor que Sodoma y Gomorra y el diluvio juntos. Ahora sí, el que tenga oído, oiga. El presidente de la nación de El Salvador anunció que usará el Bitcoin como una moneda de curso legal en su país. Así El Salvador se convierte en el primer país en aprobar el uso del Bitcoin como moneda de curso legal, una moneda digital, una moneda electrónica. Y esta noticia obviamente cada vez se escuchará y se verá más frecuente en otras naciones, porque la profecía bíblica nos dice que el dinero en efectivo va a desaparecer. Y en la gran tribulación, en el periodo final de la semana 70 de Israel, ahí ya nadie va a poder comprar y vender si en ese tiempo no se trae ya la marca, el 666, en la mano derecha o en la frente. Así nos lo dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 13, del versículo 16 al 18. Y que no le quede la menor duda que esto se va a ir intensificando cada día que pase. Más de este tema en el primer comentario encontrará los videos en relación a la marca y el 666. ¿Cuándo será? ¿Qué vendrá? ¿Y qué ocurrirá conforme a la profecía bíblica? ¿Qué pasará también con la pandemia y sus medicamentos? ¿Cuándo se construirá el tercer templo? Toda esa información y más, aquí abajo encontrará los links. Rusia amplía base aérea en Siria para aumentar su presencia regional. Rusia, Magog y su líder Gog están mostrando ya las características peligrosas y acercándose cada día más al territorio de Israel para su próxima invasión en la guerra de Gog y Magog,
donde Rusia junto con las naciones árabes e islámicas van a ir en contra de Israel después de la guerra de la confabulación del Salmo 83. Así nos los dice Ezequiel capítulos 38 y 39. Vamos a dejar aquí abajo los links de estos temas, de las guerras finales, la guerra de la confabulación del Salmo 83, como la siguiente guerra de Gog y Magog, para que usted pueda verlos en el primer comentario que va a ver de este video en YouTube. Y también para que nos demos cuenta que esta frágil tregua entre Israel con el grupo terrorista Hamás puede romperse ya en cualquier momento, es que el líder de Hamás en Gaza amenaza la próxima confrontación con Israel. Escuche, dará una nueva forma a la región. Y aquí ya está amenazando con reanudar los ataques con cohetes si Israel viola la mezquita en el monte del templo ahí en Jerusalén. Mientras que un portavoz del brazo armado de Hamás dijo a una multitud de partidarios que responderá a cualquier escalada israelí. Todo listo y preparado ya para la guerra de la confabulación del Salmo 83. Y ahora nos vamos a la política en Israel, porque después de haber celebrado 4 elecciones parlamentarias en menos de 2 años, opositores de Benjamín Netanyahu, el primer ministro actual de Israel, han formado un bloque para desbancarlo del gobierno y que lo han logrado, porque el líder de la oposición, Yair Lapid, encargado de formar un gobierno en Israel, pactó con las fuerzas opositoras para crear un nuevo gobierno y despedir al primer ministro. Bennett se convertiría en el primer ministro reemplazando a Benjamín Netanyahu. El bloque de partidos anti-Netanyahu tiene poco en común. Que le quede eso claro. Sí, así como lo está escuchando, este bloque de partidos en Israel no tiene nada en común, excepto, y lo único que los une es poner fin a los 12 años que ha tenido en el poder Benjamín Netanyahu. Ahora, por primera vez en la historia, un partido árabe islámico está jugando un papel tan clave en su formación de un gobierno en Israel. Y esta compleja coalición, donde ha integrado personas anti-Netanyahu y seculares, empieza ya a mostrar su verdadero rostro, como es Avigdor Lieberman, que es antirreligioso y siempre pone condiciones seculares para unirse a una coalición de gobierno en Israel. Él se ha caracterizado por fomentar el abrir comercios y transporte público en Shabbat, en el día de reposo, y así rompiendo la ley y señal del mandato que le fue dado a Israel en Éxodo capítulo 31 versículo 13, de guardar el Shabbat, de guardar el día de reposo, porque es ordenanza, un mandamiento, una señal dada a Israel por todas sus generaciones. Y hay muchas pruebas de ello porque en la antepasada contienda electoral propuso a Benny Gantz, que competía como primer ministro en contra de Benjamín Netanyahu, el de impulsar condiciones seculares, de lo cual Benny Gantz en su momento pues estuvo de acuerdo y las aceptó. Entonces Benny Gantz también es parte de ese pensamiento. Ahora, Benny Gantz es parte de este nuevo gobierno, aceptó las condiciones previas de Lieberman. Ahora, que no le quede la menor duda que ante este bloque, ante esta coalición para formar un nuevo gobierno en Israel, pues que no le quede la menor duda que todo esto va a ir caminando en esa dirección. Obviamente esto irá de mal en peor, donde la mayoría son de izquierda y hay un partido islámico. Mansur Abbas, que es el presidente del partido islámico Ra'am, el apellido lo dice todo. Es igual que el apellido de Mahmoud Abbas, líder de la Autoridad Palestina. Y Mansur Abbas, como Mahmoud Abbas, muchos lo están considerando el efecto Abraham, de los acuerdos de Abraham, que promocionó Donald Trump con su yerno Jared Kushner. Ahora, este presidente del partido islámico Ra'am
Mansur Abbas, en una entrevista con la televisión jordana, dijo que va a apoyar y protegerá la mezquita ahí en el monte del templo. Y enfatizó en la entrevista que él y su pueblo no son israelíes. Ahí lo dejó muy claro. Son árabes palestinos, ciudadanos en Israel, donde dijo que hay líneas rojas en su movimiento, donde su identidad es clara y que está haciendo de su parte el tratar el tema de su pueblo palestino, donde apoyan las mezquitas y las van a proteger ahí en el Monte Santo. Y fue más claro: invertiremos en el desarrollo de Jerusalén. Escuche, ¿para qué? Para establecer ahí a nuestro pueblo. Además agregó: como ciudadanos de Palestina, nacidos en esta realidad, llevamos a cabo nuestras políticas de acuerdo a esta realidad. Y aquí lo dejó todavía más claro: nunca renunciarán a establecer sus pies en ese país que es su patria. Así lo está dejando contundente este mensaje. Nunca renunciaremos en establecer nuestros pies en nuestro país y en nuestra patria. Ellos siguen considerando que la tierra que es de Israel les pertenece a ellos. Y aquí es lo grave de este histórico nuevo gobierno que se está formando en Israel. Porque en estas nuevas y turbias negociaciones van a caer en el engaño estos nuevos líderes israelíes, rompiendo el pacto sempiterno, que es repartir las tierras que le fueron heredadas divinamente a Israel, y lo van a hacer con sus propios enemigos, como dice el Salmo 105, versículos 10 y 11, y que Joel, capítulo 3, versículo 2, ahí nos advierte que esto traerá juicio a todas las naciones que están obviamente en favor de dividir, de repartir las tierras de Israel. El peligro de este bloque político de un nuevo gobierno en Israel con ideologías de izquierda y lejos y apartadas de la ley de Dios en la Torá, y con el peligro de la integración de miembros islámicos en este nuevo gobierno que son completamente ajenos al Dios de la Biblia, del Tanaj. Obviamente que las leyes de Dios pueden ser rotas y fácilmente cambiadas, y que esto solamente prepararía el terreno para la semana 70 de Israel, cuando reciba a su falso Mesías con una falsa paz y seguridad, y que de esto nos advierte Daniel capítulo 9 versículo 27, cuando el anticristo o el falso Mesías, a la mitad de la semana 70, escuchó bien, a la mitad de la semana 70 es cuando quitará el sacrificio y la ofrenda, cuando haga cesar el sacrificio y la ofrenda, y obviamente con la muchedumbre vendrá al templo para realizar la abominación desoladora. Y este tema del pacto de paz y seguridad que va a dar inicio para la semana 70 de Israel, vamos a dejar aquí abajo los links de estos temas para que usted pueda verlos en el primer comentario que va a ver de este video en YouTube. Ahora, para los que estudiamos la profecía bíblica, al ver este escenario peligroso que se está acercando a Israel, con esta formación de este nuevo gobierno, con ideologías completamente diferentes a lo que dice el Tanaj, la palabra de Dios, ahora ponga atención lo grave y peligroso que se le viene a Israel con este nuevo gobierno. Es que la palabra en Oseas capítulo 8, del versículo 1 al 4, ahí la profecía y la palabra de Dios nos deja muy claro qué va a acontecer con Israel. Escuche correctamente qué nos dice la palabra de Dios. Pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, así como lo está escuchando, contra la casa de Yahweh, porque traspasaron mi pacto. Aquí está hablando del pacto sempiterno. Obviamente que van a romper el pacto sempiterno cuando se diga paz y seguridad y en la semana 70 se reparta la tierra de Canaán que le fue heredada divinamente a Israel. Salmo 105,
versículos 10 y 11. Temas que ya hemos tratado y que aquí abajo va a encontrar esos links. Y se rebelaron contra mi ley. Obviamente que van a romper la ley de Dios, lo que dice la Torá. Y a mí clamará Israel: Dios mío, te hemos conocido. Israel desechó el bien y el enemigo lo va a perseguir. Y escuche por qué. Porque ellos establecieron reyes, pero no escogidos por Dios. Constituyeron príncipes, mas yo no lo supe. No buscaron la comunión y el consejo, la dirección de Dios. De su plata y de su oro hicieron ídolos, para ser ellos mismos destruidos. Por eso, esto no es una casualidad lo que se está viviendo en Israel. Y que obviamente los rabinos están pidiendo hacer todo lo posible para impedir este nuevo gobierno en Israel. Es imposible, dicen ellos, aceptar la formación de un gobierno que perjudique los aspectos más fundamentales de los asuntos religiosos y estatales, aceptados desde la creación del Estado de Israel. Así se lee este mensaje de los rabinos en Israel. Bueno, si me ponen Oseas capítulo 8, versículo 4 con otras versiones, ahí queda más claro qué nos dice la palabra de Dios en relación a lo que acabamos de leer. Gracias. La versión La Biblia al Día dice: establecen reyes que yo no apruebo y escogen autoridades que yo no conozco. Con su plata y con su oro hacen imágenes para su propia destrucción. Obviamente el Tanaj, el Antiguo Testamento, nos está diciendo que no tomaron en cuenta a Dios y que en su soberbia y ambición de poder están construyendo un nuevo gobierno bajo reglas humanas, ajeno a las leyes y ordenanzas de Dios. Esto nada más lo estamos mostrando que este escenario, la profecía bíblica lo está diciendo. Si tienen otra versión, la versión castellán dice: entronizaron reyes sin contar conmigo, pusieron príncipes sin saberlo yo. También en otras versiones dice: pusieron príncipes sin consultarme, y con su plata y su oro hicieron ídolos para su perdición. En otras versiones, en lugar de perdición, dice para ser encarcelados. Obviamente que esto va a traer persecución dentro del mismo pueblo de Israel. Y eso nos lo dice la palabra de Dios, que así va a ser. Y también por eso estamos viendo la inconformidad de muchos rabinos, porque esto obviamente para los que escudriñan la palabra de Dios es una alerta, una emergencia. Por eso, si nos vamos a Daniel capítulo 12, por favor, ahí está muy clara la palabra. Yo les suplico que puedan escudriñar estos versículos con calma. Desde el versículo 10, si son tan amables, ahí nos dice: muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente, y ninguno de los impíos, escuche, y ninguno de los impíos entenderá. Los impíos, los pecadores, los que no quieren rendirse a Dios, pero los entendidos comprenderán. Y desde aquel tiempo que se ha quitado el continuo sacrificio hasta la abominación desoladora, habrá 1290 días. Escuche, todos estos temas ya los hemos tratado anteriormente, que esta persecución que va a haber en Israel cuando ya sea el periodo del anticristo, pues obviamente va a ser difícil. También el Nuevo Testamento, Santiago capítulo 1, versículo 1, nos habla claramente. Ahí nos dice a las 12 tribus que están en la dispersión. Ahí Santiago, siervo de Dios y de nuestro Señor Jesucristo, escribe a las 12 tribus, de las 12 tribus de Israel que están en la dispersión. Bueno, pues esto nos comprueba de que Israel va a sufrir persecución. Y esta inconformidad de los rabinos en Israel va para más. Y los políticos ultraortodoxos de Israel dicen: el Estado judío está en peligro por el reformista Bennett. Las facciones están llamando a todo el que pueda intervenir para evitar la profanación de Dios, así lo están diciendo, a que pueda influir este nuevo gobierno en los legisladores
que formarán parte de este gobierno malicioso. Así dice el comunicado conjunto. Ahora, el nuevo gobierno de Israel tomará posesión el domingo 13 de junio de este 2021. Y el presidente de la Knesset o Parlamento, Yariv Levin, anunció que el 36º gobierno de Israel, encabezado por el líder de Yamina, Neftali Bennett, junto con el presidente del partido Yesh Atid, Yair Lapid, se someterá a un voto de confianza para su investidura durante la sesión parlamentaria especial que va a celebrarse el domingo 13 de junio a las 16 horas, tiempo de Israel. Ahora ponga atención en el peligro y el desenlace de estas noticias que hemos analizado, ya que está en camino para Israel, que lo van a empujar a entrar a su angustia de Jacob y su semana 70. Y esta es una gran alerta para la Iglesia de Cristo, que nuestra partida a nuestro encuentro con nuestro Señor Jesús en las nubes, en el glorioso evento del arrebatamiento, está por suceder. Si la Iglesia de Cristo no ve la semana 70 de Israel, la angustia de Jacob, pues tenemos que poner las bases bíblicas que sustenten lo que decimos, porque la Iglesia ya no estará aquí en la tierra durante el periodo de la angustia de Jacob o la semana 70 de Israel, y mucho menos veremos el periodo final de la gran tribulación aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque Jeremías en su capítulo 30, versículo 5, ahí nos los describe para quién es este tiempo. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. ¿Qué es lo que está buscando Israel? La paz y seguridad. Y esa no la ha encontrado. El versículo 6 ahí nos habla de todos los eventos que ya está viviendo Israel y que está como mujer que está de parto, donde ya los rostros se han vuelto pálidos con estos eventos de ataque que está sufriendo de los grupos terroristas. Y el siguiente evento nos lo dice que va a ocurrir en Jeremías 37, por favor. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Escuche, tiempo de angustia para Jacob, que es Israel, pero de ella será librado Israel, Jacob. Y bueno, para los que dudan que este tiempo piensan que es para la Iglesia, pues vamos a ver quién es Jacob. Para ello tenemos que irnos a Génesis capítulo 35, versículo 10, y ahí nos dice Dios, ¿qué hizo Dios con Jacob? Tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino que Israel será tu nombre, y llamó su nombre Israel. Ahí queda claramente que esta profecía para el tiempo de la angustia de Jacob es para Israel y no para la Iglesia de Cristo. Ahora, vamos a volver a Jeremías 37, por favor. Ahí nos dice una clave también. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Escuche, aquel día. Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, Israel, pero de ella será librado Israel. Ahora, vamos a entender qué pasa cuando inicia aquel día, el día del Señor. Para ello tenemos que irnos a 2 de Pedro 3:10, y ahí podremos entender en el contexto de la palabra, no solo de palabrería humana, sino de la palabra de Dios como base, que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Es como va a empezar el día. Aquel día, Él viene como ladrón en la noche, que es en el arrebatamiento. Ahora, para entender esto y saberlo mejor, si juntamos los versículos de Primera de Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 16 al 18, y los primeros versículos del siguiente capítulo, que es Primera de Tesalonicenses capítulo 5, del versículo 1 al 4, ahí comprenderemos cómo empieza ese día, que viene como ladrón en la noche. Primera de Tesalonicenses 4:16,
porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y trompeta de Dios, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para recibir al Señor en el aire, no en la tierra, que le quede claro. Y ahí estaremos siempre con nuestro Señor Jesús. Ahora, vámonos al siguiente capítulo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del versículo 1 al 4. Escuche, pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenemos necesidades, hermanos, de que yo os escriba. Y aquí está la clave. Porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Se lo repito, que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, el día del arrebatamiento, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre de ellos destrucción repentina, como los dolores de mujer encinta, y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estamos en tinieblas para que aquel día, nuevamente ahí está ese día, os sorprenda como ladrón. Ahora, por favor, regresemos a 2 de Pedro 3:10 para comprender mejor este contexto de la palabra de Dios. Que el día del Señor empieza con el arrebatamiento, que la angustia de Jacob o de Israel empieza con el arrebatamiento. ¿Y por qué? Porque el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en los cuales los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos. Y escuche, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Este es el escenario que viene para la semana 70 de Israel, la angustia de Jacob. Versículo 11. Y este versículo es una alerta para la iglesia de Cristo, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas. ¿Cómo no debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, buscando la santidad, como nos dice Hebreos 12, 14 y 1 de Pedro 1:16? Este es el tiempo en que tenemos que buscar a nuestro Señor Jesús ya. El tiempo de preparación es hoy. El tiempo de arrepentimiento es hoy. Mañana puede ser ya demasiado tarde. El tiempo de gracia se acaba y es tiempo de buscar de su misericordia y de su perdón. Vamos a orar y pedirle a Dios de su gracia, de su perdón, y que nuestro corazón lo prepare para el día glorioso del arrebatamiento. Primero, dejando esas falsas doctrinas que le confunden y lo alejan del arrebatamiento, diciéndole que no existe arrebatamiento. Ahí le quitaron, le cortaron esa bendita esperanza. No permita que nadie le robe su corona. Recuerda lo que nos dice la palabra en Apocalipsis capítulo 3, versículo 11. He aquí que yo vengo pronto. Retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Si son tan amables, pónganme varias versiones para que podamos leerlas y así vean en otras palabras lo que nos está advirtiendo la palabra de Dios. Vengo pronto, conserva lo que tienes para que nadie te arrebate tu premio. Pronto regresaré, sigue creyendo fielmente en mí y así nadie te quitará tu premio. ¿Escuchó? Vendré pronto, sigue fiel como hasta ahora y nadie te quitará tu premio. Ahora sí, el que tenga oído, oiga. Vamos a orar. Amado Padre, en el precioso nombre de nuestro amado Señor Jesús, venimos ante ti pidiéndonos perdones de todas nuestras faltas. Dice tu palabra en 1 de Juan capítulo 1 del versículo 7 al 9, que si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo en perdonarnos. Te confesamos, Padre, que somos pecadores y que necesitamos cambiar y estar en santidad para poder verte. Ayúdanos, Padre.
pedimos nos des el dominio propio. Transforma nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser para alcanzar esa santidad que tú nos pides. También te pedimos, Padre, que en tu misericordia nos guardes y sigas poniendo ese anhelo y deseo de estar ya en tu presencia, y que nadie nos confunda y nos engañe de esa bendita promesa que tenemos, de ese premio, de esa bendita esperanza, de ese regalo tan hermoso de irnos contigo en el glorioso evento del arrebatamiento. Quiero estar ahí, Padre, en esa pequeña manada. Quiero ser como las vírgenes prudentes, Señor, llenos de tu Santo Espíritu, para podernos ir contigo a las bodas del Cordero. Gracias, Padre, te lo pido, te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y bueno, aquellas personas que aún no han confesado a nuestro Señor Jesús, también me dirijo a ustedes, y hoy puede recibir a nuestro Señor Jesús en su corazón, confesándolo con la boca y creyéndolo en el corazón para ser salvos, como dice Romanos 10, versículo 9 y 10. Y en Juan capítulo 1, versículo 12, nos dice que todos los que recibieron a nuestro Señor Jesús les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Hermosa promesa, y hoy usted puede ser hijo de Dios si confiesa con su boca y lo cree en su corazón que Jesús es su Señor y Salvador. Repita después de mí y diga: Señor Jesús, el día de hoy te pido perdón porque soy un pecador y vengo ante ti suplicando limpies todos mis pecados. Me arrepiento de ellos y el día de hoy me rindo a ti. Con mi boca te confieso, también lo creo en mi corazón, que tú eres mi Señor y Salvador. Señor Jesús, te pido hoy escribas mi nombre en el libro de la vida y prepárame para ti, Señor, para que el día glorioso del arrebatamiento esté en esa pequeña manada, en ese grupo que tú vienes, que te esperan en santidad, y me lleves contigo a vivir eternamente a esas moradas celestiales que fuiste a preparar para nosotros, como dice Juan capítulo 14 del versículo 1 al 3. Yo quiero estar en esa ciudadanía que tú nos prometes, que es nuestra ciudadanía en los cielos, como dice Filipenses 3:20. Quiero estar contigo por la eternidad, mi Señor Jesús. Ayúdame, quiero ser lleno de tu Santo Espíritu. Te lo pido y te lo ruego, Padre eterno, en el precioso nombre de mi Señor y Salvador Jesús. Amén. Bueno, si usted dijo amén, significa así sea. Y damos gracias a Dios por todo el auditorio que nos va siguiendo. Y damos gracias a Dios por todas las personas que el día de hoy han confesado a nuestro Señor Jesús como su Señor y Salvador. Les exhortamos a que vean nuestros programas pasados para que usted pueda ver varios temas, cómo caminar y buscar la bendición de Dios, cómo estar preparados para el glorioso evento del arrebatamiento, todo con bases bíblicas. Y bueno, pues si Dios quiere, nos lo permite, nos escuchamos en otro programa. Y si no, mejor, porque entonces ya volamos y estamos en la bendita presencia de nuestro amado Señor Jesús. Bendiciones y Maranata, que significa el Señor viene. Sí, ven, Señor Jesús. Ven, por favor, te lo pedimos, Señor, ven.